Buen día a todos. Que tengan un bendecido día del Señor. Esto el viernes pasado, el viernes 30 de septiembre, fue el día del santo patrono de Córdoba, a quien había mencionado en el sermón anterior, San Jerónimo de Estridón, que es el responsable de haber traducido la Biblia al latín. Y por eso también ese día fue el día de los traductores. Y cuando pensamos en la historia de la traducción de la Biblia, la verdad que es impresionante ver el impacto que tuvo cada traducción de la Biblia en cada cultura a lo largo del tiempo. Especialmente en la época de la Reforma. Ahora comenzamos el mes de octubre y el 31 de este mes conmemoramos el día de la Reforma que nos dio origen. Y tal vez normalmente cuando pensamos en este evento histórico lo pensemos más como un acontecimiento, un hecho de índole exclusivamente religioso. Pero lo cierto es que se trató de un acontecimiento histórico clave que tuvo profundas y grandes repercusiones en todo Occidente, no solamente en lo teológico, sino también en lo político, lo económico y lo cultural. Prácticamente marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, y es más, en realidad forjó a la modernidad. Hoy vivimos en una sociedad que asume como normal, con total naturalidad, conceptos como el derecho, la libertad, la igualdad, la equidad, la justicia, el constitucionalismo, la división de poderes, el progreso y la educación pública y mixta, entre muchos otros aportes y avances propios de la modernidad. Y todo esto, el mundo actual no lo sabe, lo olvida, no lo dice, lo calla, pero todo esto es fruto de la reforma de la Iglesia. Todo esto comenzó con la exposición fiel de las Sagradas Escrituras en el vernáculo, o sea, en el idioma local de los pueblos que vivieron la Reforma de primera mano, en carne propia. Y a lo largo de toda la historia del mundo, cada vez que se leyó públicamente la Biblia en el idioma del pueblo y se le explicó fielmente a la gente, sociedades enteras fueron transformadas por el poder de la palabra de Dios, siempre para mejorar, para traer mejoras a la sociedad. Y es que, como supo decir en su momento Miguel Núñez, la palabra de Dios tiene poder para transformar a toda una nación. Por eso, solo la enseñanza fiel de toda la Biblia es la única fuente para reformar no solamente a la Iglesia, sino para salvar y transformar a todo un país. Y vamos a ver un ejemplo bíblico de esto. Vamos al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Vamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 1 al 12. Y así dice la palabra de Dios. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras
abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Jacub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: Vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: Callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Amén. De este pasaje aprendemos 3 puntos claves. En primer lugar, de los versículos 1 al 9, aprendemos que la exposición fiel de la Biblia nos lleva al arrepentimiento. En segundo lugar, los versículos 10 y 11 nos enseñan que la exposición fiel de la Biblia nos da consuelo, fortaleza y alegría. Y en tercer lugar, en el versículo 12, vemos que la exposición fiel de la Biblia transforma a toda una nación. El libro de Nehemías nos relata acerca de la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén y de una serie de reformas religiosas, políticas y sociales que Nehemías llevó a cabo en Israel después del regreso de los israelitas, una vez que había finalizado el exilio por el que habían pasado. Tiempo antes, a causa de sus pecados, Israel había sido derrotado por los asirios y los babilonios. Muchos habían muerto por las atrocidades de la guerra. Otros tantos habían sido llevados cautivos a Mesopotamia, al exilio. Y otros habían quedado en Israel, pero hundidos en la miseria. Dios usó estas tragedias para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios, el Señor. Luego, el Señor mismo los hizo retornar a su tierra. Sin embargo, el pueblo todavía estaba lejos de verse restaurado. Jerusalén seguía en ruinas y el pueblo sufría aflicciones y opresión. Y es por eso que el libro de Nehemías comienza con ese panorama. Así leemos en Nehemías capítulo 1, versículos 2 al 4. Vino Hananía, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Por eso que Nehemías, que en ese entonces trabajaba para el emperador persa que gobernaba sobre Israel, pide que se le dé permiso para viajar a Jerusalén con recursos y autoridad para poder ayudar a su pueblo. Y es así como el emperador de Persia envía a Nehemías como gobernador de los israelitas. Y este logra reconstruir Jerusalén, acabar con la opresión y dar una mejor calidad de vida
a los judíos a partir de la obediencia de la ley de Dios y con la ayuda de otros hombres también temerosos de Dios, como por ejemplo el escriba y levita Esdras, descendiente del sumo sacerdote Aarón, logran llevar a cabo una serie de reformas para el bien del pueblo. Y lo que hemos leído en este capítulo 8 sucede una vez que Nehemías ya ha logrado importantes avances en la restauración de su pueblo. A pesar de la oposición, incluso a pesar de conspiraciones en su contra por parte de algunos grupos, Nehemías ha conseguido reconstruir las ciudades y traer orden y justicia. De modo que todo el pueblo ya se encontraba bien establecido y en paz en su propia tierra. Justo a tiempo para celebrar la fiesta de las trompetas en el primer día del mes séptimo. Fiesta de las trompetas también conocida como el Año Nuevo hebreo, el Año Nuevo judío. Todo el pueblo se reunió en Jerusalén para alabar a Dios y agradecerle por su fidelidad y por sus bendiciones. Ese es el momento en el que ocurre esta gran reunión de todo el pueblo de Israel en el capítulo 8. Como dice el texto, era el primer día del mes séptimo. En Levítico 23, Dios estableció para Israel las celebraciones sagradas que todo hebreo debía observar con solemnidad y gozo. Y particularmente en el capítulo 23, en los versículos 23 al 25, leemos lo concerniente a esta fiesta de las trompetas. Vamos a Levítico 23, versículos 23 al 25. Dice así: Otra vez el Señor habló a Moisés: Di a los israelitas, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. Recientemente el pueblo judío ha celebrado esta festividad, comenzando el domingo por la noche y terminando el martes en la noche de esta semana que ha concluido. El pueblo celebró Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, que es también Yom Teruah, el Día de las Trompetas. Se trata de una celebración muy alegre para este pueblo, pero a la vez muy solemne y muy importante, porque en ese día se toca, no son exactamente trompetas, sino que es el cuerno de carnero, cuyo sonido tiene un significado, un simbolismo, y es para llamar al pueblo al arrepentimiento, para proclamar a Dios como Rey de la creación y aceptar el reinado y el señorío de Dios sobre toda la vida. Para el pueblo judío es un día de juicio. Por eso todo judío procura en ese tiempo examinarse y volverse a Dios, para que Dios les conceda un juicio favorable y un año nuevo, bueno y dulce. Y esto nos ayuda a entender un poco más la solemnidad descrita en Nehemías 8 y por qué Esdras y Nehemías aprovechan esta ocasión para instruir al pueblo en la ley de Dios. Y ni bien todos oyen la lectura pública de la palabra de Dios, de su ley, y la explicación por parte de maestros idóneos, todo el pueblo comenzó a reaccionar ante lo que Dios dice en su palabra. Lo primero que vemos, entonces, es que la exposición fiel de la Biblia nos lleva al arrepentimiento. Damos de vuelta los versículos 8 al 9 de este capítulo 8 de Nehemías. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Al escuchar lo que Dios dice en su palabra, el pueblo se dio cuenta de sus pecados y sintieron dolor por ello. La Biblia nos dice quién es Dios, cómo es Él, cuál es su voluntad, qué nos ordena, qué espera Él de nosotros.
y también nos dice cuál es nuestro estado delante de Él. Nos habla de nuestro pecado, nos habla de nuestra esclavitud al pecado, de nuestra rebelión contra Dios. Nos habla de la condena que cuelga sobre nuestras cabezas, el juicio justo de Dios. Y también nos habla de su misericordia. No hay manera de conocer bien a Dios y de conocernos bien a nosotros mismos si no es a través de oír la palabra de Dios. Y esto nos lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Nosotros tenemos fe en Dios. Tenemos fe en Cristo cuando primero somos expuestos a su palabra. Nadie puede venir por sí solo y decir que tiene fe en Dios si no tiene idea de Dios, si no lo conoce. Y la única forma de conocerlo es a través de su palabra. Por eso es importante que también haya personas fieles que proclamen la palabra de Dios a los cuatro vientos. Y eso mismo es lo que dice Pablo en esta misma epístola, unos versículos antes, comenzando en el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y entonces es que concluye: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahora puede pasar que por momentos nos frustremos al enseñar la palabra a otra persona, hablarles del evangelio una y otra vez, y las personas no responden. Ahora, si bien la palabra de Dios dice que nosotros debemos persuadir con argumentos, por otro lado nos dice que no somos nosotros los que convierten el alma. Eso lo hace la palabra de Dios, eso lo hace el Espíritu que inspiró la palabra de Dios. Nuestro deber es proclamar la palabra, explicarla, enseñarla, pero es el Espíritu el que trae fruto de arrepentimiento y vida eterna. Para responder así nosotros en arrepentimiento y fe, primero Dios toma la iniciativa y obra en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Recuerden lo que nos dijo el Señor cuando nos enseñó sobre el Espíritu Santo y su obra en nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 14, leemos: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Es el Espíritu Santo el que hace que entendamos la palabra de Dios, el que aplica la palabra de Dios en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos y nos hace ver que somos pecadores, que somos merecedores del castigo de Dios y que estamos necesitados absolutamente de la salvación de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da la fe en Jesucristo, el Salvador, Dios hecho carne. Es el Espíritu Santo
el que nos mueve al arrepentimiento y nos lleva a confesarnos y a volvernos a Dios y poner toda nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza única y exclusivamente en Jesucristo y en lo que Él ha hecho en la cruz. El Espíritu Santo hace que entendamos que lo que pasó en la cruz no fue un accidente. No es que Jesús murió por conspiración de unos judíos que no creían en Él, o por un gobierno corrupto de romanos que no aceptaban a ningún otro rey fuera de César, sino que era el plan de Dios desde el principio. Y que Dios providencialmente dirigió todas las cosas para que el santo diera la vida por los pecadores, para que todo pecador que se arrepiente y crea en Él reciba la justicia de Dios. No la justicia que nos castiga, sino la justicia que nos declara justos por misericordia y por amor. La justicia de Cristo, porque Él sí cumplió con toda la ley de Dios. Y es su justicia la que nos es transferida a nosotros. El Espíritu Santo hace que creamos y recibamos esto. Es necesario predicar y enseñar toda la Biblia para que la gente conozca al Señor. Pero no es nuestro deber convertirlos. Esa es obra del Espíritu del Señor. Nosotros, por nuestra parte, sí, seamos fieles en proclamar la palabra de Dios. La predicación y enseñanza de las Escrituras jamás queda sin fruto, dice su palabra. Nunca vuelve a Él vacía. Dios hace su obra a su tiempo, y cuando Él quiera, habrá fruto de arrepentimiento. Nosotros, por nuestro lado, prediquemos la palabra. En segundo lugar, vemos que la enseñanza fiel de las Escrituras nos da consuelo, nos anima en los tiempos difíciles y nos llena de gozo en el Señor. Los maestros de la palabra en los días de Esdras y Nehemías dieron ánimo y consuelo al pueblo. Cuando el pueblo sintió aflicción por sus pecados y se arrepintieron de todo corazón. Ese consuelo no vino de un discurso motivacional, como algunos intentan hacer hoy en día, sino que vino de la misma palabra de Dios y de entender y conocer a Dios. Ellos le hicieron ver el perdón de Dios y su alegría porque el pueblo se volvía a su Señor de todo corazón. Es el carácter misericordioso de Dios, su amor, su gloria, su gracia y su fidelidad, lo que constituyen la fuente de consuelo para el pueblo. Y eso debemos entenderlo muy bien y aplicarlo en nuestras vidas. Nosotros no siempre sabemos el porqué de las cosas que nos pasan, pero hay una cosa que sí sabemos con certeza absoluta. Dios es un Rey fiel. Dios es el soberano y por medio de su providencia todo está bajo su control. Él dirige todas las cosas a un buen propósito para sus escogidos. La palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Por medio de su providencia, Dios supervisa todas las cosas. Y toda nuestra vida Él lo dirige a un buen puerto, aunque por el momento no entendamos. Ahora, eso los niños lo entienden con una canción muy sencilla. Él tiene a todo el mundo en sus manos. A mí me gusta porque a veces las canciones que cantan los niños, las canciones cristianas que cantan los niños, tienen muchísima teología, expresada en palabras tan sencillas. Él tiene a todo el mundo en sus manos. Él tiene todo bajo control. Y dirige todo hacia un buen propósito, según su buena voluntad. A ver, esto tiene una repercusión práctica para nosotros cuando pasamos por dificultades. Y voy a dar un ejemplo, ya que en estos tiempos hemos estado también
en la iglesia hablando mucho de consejería. Y es más, algunos han podido participar de clase de consejería en el seminario. Y hay algo muy importante al tocar ese tema de la consejería bíblica. Y es el rol que tienen otras disciplinas que son del mundo, pero que buscan hacer el bien a las personas. Puntualmente pienso en la psiquiatría y la psicología. No menosprecio a esos especialistas. En ciertas circunstancias amerita quizás tomar una terapia con un psiquiatra o un psicólogo, pero la verdad es que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para restaurarnos, para instruirnos, para educarnos, para alegrarnos, para animarnos, para aconsejarnos y para corregirnos. Y ya lo había dicho con fe y confianza absoluta el rey David en un salmo que les leí el domingo pasado, el Salmo 19, en los versículos 7 al 11. El Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. La Biblia es suficiente y la exposición fiel, la enseñanza fiel de las Escrituras son nuestra fuente confiable y suficiente para aconsejarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos. A nosotros nos toca creerlo y aplicarlo en nuestras vidas. Por último, de Nehemías 8 aprendemos que la explicación fiel de la Biblia transforma a toda una nación. El versículo 12 nos dice que cuando el pueblo de Israel comprendió la palabra de Dios, después de que hombres fieles a Dios se las enseñaran, el pueblo comenzó a obedecer a Dios con gozo y celebraron la festividad sagrada compartiendo con los necesitados y teniendo amor y misericordia los unos con los otros. Ese fue el principio del cambio. Fue la evidencia inmediata de que verdaderamente se habían arrepentido de sus pecados completamente y de todo corazón. Dejaron de oprimir y de ser egoístas y comenzaron a ser compasivos y generosos entre ellos. Pero no acabó ahí, no se quedó en ese cambio, en ese día de la festividad. El libro de Nehemías continúa contándonos que en los siguientes días el pueblo entero se arrepintió de haber desobedecido a Dios y públicamente confesaron sus pecados y pidieron perdón. Eso lo encontramos en Nehemías capítulo 9. Muy probablemente se refiere a lo que ocurrió 10 días después en la festividad de Yom Kippur, el día de expiación, el día del perdón. Luego, en el capítulo 10, el pueblo renueva el pacto con Dios y se compromete a no volver a quebrantar sus mandamientos, sino a vivir toda la vida conforme a su voluntad santa, buena y perfecta, la cual está revelada, expresada, escrita en su palabra. Y por último, en el capítulo 3 encontramos que las reformas que Nehemías llevó a cabo como gobernador no solamente confirmaron al pueblo en pureza espiritual, sino que además cambiaron la vida de todo el pueblo, de toda la nación, en todas las áreas de la vida, sancionando leyes
justas, que hacían que el pueblo glorificara a Dios e hiciera justicia en la sociedad, ya sea a través del trabajo, el comercio o de distintas áreas de la vida en sociedad. Y además nos cuenta el libro de Nehemías que él colocó como funcionarios a personas igualmente temerosas de Dios, para que gobernaran y administraran conforme a la ley de Dios. De ese modo el pueblo comenzó a tener paz, seguridad, a progresar. Y el libro de Nehemías termina mostrándonos a un pueblo de Israel que poco a poco está volviéndose a Dios y poco a poco empieza a ser restaurado como sociedad. Un pueblo que empieza a sentar las bases para prepararse para la llegada del Mesías anunciado por la ley y los profetas. Un pueblo que sabe que todavía no está restaurado plenamente, que la gloria que está viviendo no tiene un parecido con la gloria que vivían en los tiempos de Salomón, antes del exilio, antes de pecar, y mucho menos se parece a la gloria que vendrá cuando el Mesías se manifestara. Pero ese pueblo espera al Mesías, viven adelante con esa esperanza mesiánica. Y unos 4 siglos después llega el Mesías a dar su vida por el pueblo de Dios. Y así comienza la restauración de todas las cosas, con Cristo redimiendo no solamente el alma, sino a todo el ser humano, a todo su ser, toda su vida. En teología solemos hablar de Cristo como redentor de la cultura. Él no viene a transformar solamente el alma, Él viene a transformarlo todo, Él viene a cambiarlo todo. Y prueba de ello es que marcamos la historia en un antes y después de Cristo, porque realmente Cristo lo cambió todo, nos revolucionó la vida, la historia, la sociedad. El caso de Nehemías es solamente un ejemplo bíblico de una reforma, de una restauración que comenzó con la predicación fiel de la palabra de Dios. Tenemos otros ejemplos. En el libro de Efesios, en el capítulo 19, se nos cuenta de la predicación de Pablo en Éfeso, cuando él llevó el Evangelio. En Hechos 19, en los versículos 8 a 10 leemos así: Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, o sea, hablando mal del Evangelio, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Por 2 años les predicó y les enseñó y les explicó la palabra de Dios. Y más adelante, en los versículos 18 al 20, vemos el efecto que esto tuvo cuando todo el pueblo empezó a arrepentirse de sus pecados y a vivir conforme a la palabra de Dios. Versículos 18 al 20. Dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban antes. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Imagínense si por predicar fielmente y enseñar fielmente toda la palabra de Dios, por unos pocos años, todos saldrán, quemase las drogas y se redujera el suicidio adolescente.
y todas las problemáticas que sufre esta localidad empezaron a bajar drásticamente. Todo porque la palabra de Dios trae esperanza, salvación y transformación, no solamente a la vida de un individuo, sino a todo un pueblo. Dios lo hizo en los días de Nehemías, lo hizo en los días de Pablo, en Éfeso, una ciudad sumida, hundida en el pecado y la idolatría y la perversidad. Y Dios lo hizo muchas veces más a lo largo de la historia. Tenemos más ejemplos de esto a lo largo de los siglos. En la antigua Roma, cuando el Evangelio empezó a avanzar por el imperio, en medio de persecuciones y martirios, llegó el tiempo en que el aborto dejó de practicarse en Roma. Dejaron de tirar en la basura a los niños. Y muchos niños empezaron a ser adoptados. Muchos niños no deseados fueron adoptados y amados por familias cristianas. Dejó de practicarse la lucha de gladiadores. La gente se divertía viendo a personas matarse. Y eso se acabó cuando la gente entendió que eso es pecado. Cuando entendió que muchas de las cosas que consideramos divertidas en realidad no son para nada divertidas, desagradan a Dios, son infames, son pecado. Cuando el Evangelio conquistó Roma, Roma abandonó esos pecados. En el tiempo de la Reforma Protestante, la necesidad de llevar la Biblia a las manos de la gente llevó a la creación de la educación pública y mixta. No existía eso antes. Hoy quizá los socialistas se roban la atribución de que ellos son los que promovieron la educación pública, gratuita, abierta, libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso fue iniciativa de los reformadores. Es más, fue un pedagogo italiano, Comenio, un reformador, el que creó la educación pública y mixta. Hoy, en los profesorados se suele estudiar a Comenio, levemente, estaría bueno que se lo estudiara más a fondo. Pero fue un reformador italiano el que originó esto. Ginebra, en el tiempo de la Reforma, llegó a tener a casi toda la población alfabetizada. En cada país donde la Reforma avanzó, hubo también un progreso desde lo educativo. Y eso impulsó después otros cambios. En Estados Unidos, cuando todavía era una colonia inglesa, a causa de entender el pecado del hombre, se dieron cuenta de que el poder no podía estar en un solo hombre, un monarca. Y cuando hicieron su independencia, dividieron el poder porque entendían que no se podía confiar en el hombre, porque el hombre es pecador, está depravado totalmente. No se le puede dar todo el poder a una persona. Y entendieron así que era importante defender las distintas libertades. Y las libertades que ellos defendieron son las libertades que nos da Cristo en su palabra. No esas supuestas libertades que hoy estamos proclamando en nuestro país. Libertades que en realidad son caprichos. Caprichos nacidos del pecado. Y que lo único que logran es autodestruirnos, y humillarnos, denigrarnos, destruir nuestra dignidad como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero si entendemos la verdadera libertad y cuáles son los verdaderos derechos, aquellos que Dios nos ha dado para darnos dignidad, y defendemos eso, sí tendremos justicia en nuestra sociedad. Allá por el 1800, en el Reino Unido, en el Imperio Británico, un hombre llamado William Wilberforce, cuando se convirtió y entendió la palabra de Dios,
luchó para abolir la esclavitud en todo el imperio. Y no fue lo único que hizo como parlamentario, logró muchas otras reformas que trajeron una mejor vida a la gente, a los ciudadanos del Imperio Británico. La cultura fue transformada por el Evangelio. Como ven, hermanos, es de suma importancia que toda la Iglesia de Cristo proclame fielmente toda la palabra de Dios. No olvidemos la exhortación de nuestro Señor cuando Él nos envió delante de Él a predicar su mensaje. Recordémoslo siempre. En Mateo 10, versículo 27. El Señor nos dijo: lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Lo que aprendemos acá en la iglesia, gritémoslo a los cuatro vientos, difundámoslo. Ese es el mandato de nuestro Señor. Él nos comisionó para que hagamos discípulos para Cristo, para que les enseñemos a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y nos ha dicho que lo saquemos a la luz, que lo divulguemos. Así que, hermanos, enseñen fielmente toda la Biblia, en todo tiempo y en todo lugar. En este mes de octubre, que es el mes de la Reforma, recordemos que solamente la exposición fiel de las Sagradas Escrituras es la fuente para transformar a nuestro pueblo que está tan necesitado de Dios. El año que viene es un año de elecciones, pero ya en este año se habla mucho de política. Los políticos ya están trabajando para ganar votos. Y a veces ponemos nuestra esperanza en las políticas de un partido o de otro, de un movimiento o de otro. Ponemos nuestra esperanza en los planes sociales porque prometen ayudar a los necesitados, pero en realidad solo están acaparando poder un pequeño grupo de políticos que oprimen a los demás y quieren que todos sean ignorantes. Así son más fáciles de manipular. Otros ponen la esperanza en un par de candidatos nuevos que parecen estar del otro lado de la vereda, promoviendo otro tipo de medidas. Pero nuestra esperanza no está en ninguno de ellos. Si queremos que nuestro país mejore, la respuesta no va a estar precisamente en poner la confianza en la izquierda o en la derecha. Y me hago eco de las palabras de un soviético, un ruso, de un país comunista, pero que él no era nada comunista. Y él fue Premio Nobel de Literatura, o sea que no es cualquier hombre, es un genio. Un hombre muy respetado en todo el mundo, tanto por los soviéticos como por los norteamericanos y toda la OTAN. El soviético Premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn, en 1978, dijo al finalizar su discurso para los graduados de Harvard: nadie en todo el mundo tiene más salida que hacia un solo lado, hacia arriba. La solución, la salvación de nuestro país no está en buscar en la derecha o en la izquierda. Está en mirar arriba y buscar a Dios y su reino. En vivir conforme a su ley. Porque Él en su palabra dice que cuando obedezcamos su palabra, entonces tendremos justicia.
La salvación de Argentina no está ni en la izquierda, ni en la derecha, que es casi inexistente en nuestro país. Nuestra salvación y nuestro progreso como país dependen única y exclusivamente de Dios. Dependen únicamente de Jesucristo, el Rey de Gloria, el Señor de la creación. Su reino es eterno. Se nos ha acercado. Y el Rey, cuando vino, nos dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús, el Cristo, el Rey, el Salvador, el Hijo de Dios. Él nos llama a todos a arrepentirnos de nuestros pecados, de todo corazón, completamente. Y nos ordena creer en Él con fe absoluta y con confianza plena, a poner toda nuestra esperanza en Él. Solo así seremos limpiados de nuestros pecados, solo así seremos reconciliados con Dios. Solo así podremos empezar a ser restaurados en todo. Primero, así entraremos al reino de Dios, que es el que poco a poco terminará ocupando el lugar de los gobiernos terrenales. Los gobiernos de hoy desaparecerán y solo prevalecerá el reino de Dios, que ya reina. Ese es el lugar por empezar. Buscar a Cristo para salvación. De ahí en adelante, Jesús, el Rey, el Cristo, nos enseña todo lo necesario para la vida y para que podamos ser restaurados y progresar como nación. Solo la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Busquemos aprender más y más de Él y aplicar todas sus enseñanzas, obedecerlas en todas las esferas de la vida y en todas las esferas de nuestra sociedad. Oremos. Amado Padre, Señor y Rey nuestro, gracias porque nos has salvado en Cristo. Te alabamos porque tú eres el único Rey, el Supremo, el Señor de todo, y que tiene todo bajo control y dirige todas las cosas. Gracias porque nos has dado de tu palabra y con ella tenemos el mensaje de salvación, tenemos consuelo y sabiduría para la vida, tenemos todo lo necesario para vivir mejor. Señor, te pedimos por la salvación de aquellos que no te conocen aún. Te pedimos que tu salvación empiece a restaurar todas las vidas, que tu evangelio se difunda ampliamente por todo nuestro país, empezando por aquí, por Saldán. Transforma a nuestro pueblo. Señor, te necesitamos para vida eterna, sobre todas las cosas. Necesitamos reconciliarnos contigo. Y necesitamos que nos des alivio en medio de todas las aflicciones que sufre nuestro país. Ayúdanos a entender que nuestra esperanza para todas las cosas no está en los hombres, está solamente en ti, Señor. Padre, que tu palabra sea enseñada fielmente para traer salvación, para traer perdón, para traer vida eterna y para traer paz y justicia a nuestro pueblo. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos y clamamos a ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.